Buenos días a todos, invitamos a que tomen lugar y vamos a hacer la presentación de terceras jornadas Hacer México. Jornadas Hacer México es una iniciativa del Instituto de la Mexicanidad que busca contribuir al análisis del estado de la nación mexicana en la coyuntura presente desde la óptica de su desarrollo integral. Terceras Jornadas Hacer México conjunta elementos para contribuir a este país que tiene un espléndido pasado, un presente conflictivo y un futuro que buscamos orientar a través de estos diálogos. Es el tiempo de colaborar con una de las instituciones más prestigiosas a nivel nacional e internacional por su rigor académico y su compromiso con los retos actuales y venideros de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Jornadas Hacer México es un ejercicio que se consolida año con año. Este 2020 con el auspicio de Avaya. Presentamos con mucho gusto al doctor Alejandro Poiré, decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México. Bienvenido. Muchas gracias. Pues permítanme darles la bienvenida a la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Yo soy Alejandro Poiré y el día de hoy me toca con muchísimo orgullo dar la bienvenida a estas terceras jornadas, que es un espacio que le da al Tecnológico de Monterrey y particularmente a su escuela de posgrado en materia de gobierno, de política pública, de prospectiva estratégica, de derecho, esa oportunidad de ser la plataforma en la cual el conocimiento se pone al servicio de la transformación para la generación de valor público. En el TEC estamos convencidos que no solamente nuestro llamado es hacer una extraordinaria universidad en términos de formación y en términos de investigación, sino sobre todo a asumir el reto de ser una plataforma de encuentro. Una plataforma de encuentro en donde el conocimiento, la preocupación por lo contemporáneo, la visión hacia el futuro, sea ese espacio en donde distintas inteligencias, distintas organizaciones y personas traigan sus convicciones, sus visiones para reconstruir y transformar el entorno de nuestra ciudad, de nuestra comunidad y de nuestro país. Y en esta ocasión para mí es un extraordinario orgullo el poder hacer alianza con el Instituto de la Mexicanidad, precisamente para congregar a un grupo sumamente distinguido de personas que traen a este ámbito y a este espacio una visión para repensar lo que significa hoy nuestro país, sus retos y sus oportunidades. Y específicamente quiero darle las gracias a Gastón Melo por la iniciativa, por el acercamiento y por la convicción de que juntos el TEC de Monterrey y el Instituto de la Mexicanidad podemos lograr este propósito y ser esta plataforma donde de manera conjunta podamos repensar a nuestro país y podamos desde esa plataforma reconstruirlo. Muchas gracias, bienvenidas todas y todos al Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias, Alejandro. Bien, muchas gracias, Alejandro, y bienvenidas, bienvenidos todos. El Instituto de la Mexicanidad es una iniciativa que nace de una inquietud, y es la inquietud de sentir que tenemos un país que no ha terminado de gestar una idea de sí mismo, una idea que pueda ser lo suficientemente pregnante como para inspirarnos a todos en un modelo compartido de país, de identidad. En este sentido, durante los últimos 4 años hemos venido trabajando en una reflexión que buscamos sustanciar sobre el devenir y sobre todo sobre una idea de país posible, de país mejor, una idea del ser mexicano proyectada en el futuro por venir. En este sentido, y en el mes de octubre del año pasado, después de una conversación con don Alejandro Poiré, aprendí algo que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con la idea de asertividad. Alejandro me dijo que sí, y me dijo que sí muy fácilmente
al propósito de hacer juntos estas jornadas Hacer México. Como vivimos en el país de te digo sí y luego vemos, tuve alguna inquietud respecto de la fuerza de esta determinación y sin embargo me encontré con que no nada más me había ofrecido un sí y una disposición, sino que puso a trabajar a una parte muy sustantiva de su equipo que no veo todavía por aquí, pero que van a aparecer en algún momento y a quienes les quiero agradecer el que hayan participado con nosotros en la ingeniería de este modelo, en la ingeniería de estas jornadas, particularmente Alejandra Molina. Y a ti, Alejandro, porque las instituciones existen y tienen sus propios métodos. El Tecnológico de Monterrey ha probado ser en la historia de este país una de las mejores prácticas de formación, pero también estas instituciones se inspiran y se dinamizan a través de las personas. Y yo creo, y comentábamos con el embajador Cabañas hace un momento, cómo esta escuela ha puesto el acento en un aspecto fundamental de las relaciones internacionales, de la comprensión del Estado mexicano, y me parece que en conjunto y en diálogo durante estos meses hemos logrado establecer este programa, que son las terceras jornadas Hacer México, y que tienen por propósito el convidar a una reflexión en la que no debemos perder de vista esta sustancia fundamental. Desde nuestra propia perspectiva, desde nuestras propias profesiones, ¿qué podemos hacer para construir, para hacer ese país cuya molécula a lo largo de la historia no ha sido fácil encontrar y que en la coyuntura en la que nos encontramos, pues es quizás un momento, y lo deben haber dicho, lo sabe Emilio Cárdenas, que ha escrito mucho sobre la idea de México a lo largo de la historia. Hemos en cada momento de la historia buscado querido encontrar esa molécula virtuosa que nos diga esto somos como país. Estamos en esta dinámica y yo estoy convencido que en las discusiones el día de hoy, en los subsecuentes 5 jueves, vamos a encontrar y a madurar sobre todo una mejor idea de país y en el mejor de los casos habremos así contribuido con 1 joule o 1 millón de joules, ojalá, a potenciar esa mejor idea de México. Bienvenidos todos, muchas gracias Alejandro, muchas gracias a la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, muchas gracias al Tecnológico de Monterrey y muchas gracias a todos ustedes por acompañar y, repito, sustanciar estas discusiones. Muchas gracias también, por supuesto, a cada uno en el equipo que ha trabajado durante muchas y largas horas para poder materializar este tema. Sean ustedes bienvenidos. Les convidamos a ver un material de video que es una provocación para que podamos avanzar en nuestras discusiones. Gracias. Terceras jornadas Hacer México conjunta elementos para contribuir a este país que tiene un porvenir que nos ocupa a todos a través de estos diálogos. Es una conversación con voces autorizadas, que hacen eco, que toman decisiones, que expanden ideas y mensajes y que animan el compromiso, inspiran trabajo y orientan reflexiones para pensar un país mejor habilitado para los retos presentes y futuros. Hacer México, sí, porque quienes cohabitamos en su territorio sentimos que el país no está ni concluido ni bien diseñado. Hacer México porque los mexicanos queremos tener un país que sepa a dónde va, del que nos sintamos orgullosos más allá del folclore y más allá de una cultura que consumimos sin construirla. Queremos mirar hacia adelante, prospectarnos, reconocernos en confianza en afanes, proyectos y luchas comunes. A través de las terceras jornadas Hacer México, nos proponemos repensar el camino,
Es tiempo de acercar actores y hacer que empresas, medios, gobiernos y ciudadanos se sensibilicen con las demandas añosas de los sectores más vulnerables y, a su vez, con las emergentes y resonantes exigencias de las clases medias más conectadas e involucradas. Atrevámonos a construir un país con caso, sentido, proyección e imaginario, para tener el México mejor que intuimos posible. Conoce, exige, participa. Muchísimas gracias por las palabras de bienvenida al doctor Alejandro y al doctor Gastón Melo, director general del Instituto de la Mexicanidad. Terceras Jornadas Hacer México es una conversación con voces autorizadas que hace eco, que toma decisiones, que emprende ideas y mensajes y que anima el compromiso, inspira trabajo y orienta reflexiones para pensar un país mejor habilitado para los retos presentes y futuros. Damos la bienvenida a nuestros panelistas del panel 1, Justicia e Instituciones Sólidas, Premisas de Seguridad y Paz. Nos estará acompañando como moderador el embajador Miguel Ruiz Cabañas, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política del TEC de Monterrey. Los invitamos a pasar a tomar asiento. También a la maestra Valeria Hernández Luna, de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Hola. A la doctora Mónica Serrano, profesora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Y a Jaime Suárez, consultor especialista en polemología y solución de conflictos. Pues sean bienvenidos a esta primera sesión y a este primer panel, y damos la palabra al moderador. Buenos días, estoy encantado de estar aquí. Agradezco mucho la invitación de Gastón Melo y el Instituto de la Mexicanidad a participar en estas jornadas. A Alejandro Poiré, nuestro decano, por la misma invitación. Y creo, como ya dijo en la introducción, pues tenemos el gusto y el honor de recibir aquí en el TEC de Monterrey a un espléndido grupo de especialistas, pues en el tema que por hoy creo, sigue siendo el tema que más le duele a los mexicanos, que es el mismo tema con dos caras, ¿no?, de la moneda. Por un lado, el desafío enorme de la inseguridad ciudadana, la inseguridad pública que vivimos en México ya desde hace un buen número de años, y por otro, pues el tema del acceso a la justicia. Yo creo que todos sabemos que esos dos temas pues son parte de un gran reto nacional, que es cómo podemos fortalecer el Estado de Derecho en nuestro país para hacer frente a estos dos desafíos que, repito, son parte del mismo fenómeno. Hace unos años, y esto lo voy a dejar como introducción a nuestros distinguidísimos panelistas, las Naciones Unidas aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, septiembre de 2015. Y por primera vez en temas de desarrollo sostenible se incluyó el tema de justicia, paz, acceso a la justicia, seguridad, derechos humanos, lucha contra la corrupción, lucha contra la ilegalidad, Estado de Derecho. El objetivo 16, se llama Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Entonces yo creo que este panel se trata pues exactamente de lo mismo: justicia, seguridad, acceso a la justicia, a la seguridad como premisas para la paz, y las instituciones sólidas pues son el desafío. Para desahogar estas preguntas tenemos a la doctora Mónica Serrano, que es ampliamente conocida por todos los especialistas en relaciones internacionales
y los temas de justicia y paz en nuestro país. Mónica es actualmente profesora en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, Senior Research Associate del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Oxford y Senior Fellow del Instituto Ralph Bunche de Relaciones Internacionales de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de Oxford. Ha estado asociada a una serie de instituciones muy importantes relacionadas con la investigación sobre estos temas en nuestro país y en América Latina. Fue directora del Global Center for the Responsibility to Protect de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Es miembro del Consejo Asesor del proyecto FRAME sobre las políticas internas y externas de derechos humanos de la Unión Europea. Es también editora de la revista Global Governance y miembro del comité editorial de las revistas Conflict, Security and Development y Global Responsibility to Protect. Ha sido miembro del comité editorial de Foro Internacional del Colegio de México, Política y Gobierno del CIDE y Global Governance. Sus actuales líneas de investigación versan sobre temas de política mexicana, crimen transnacional y las relaciones internacionales de América Latina, con énfasis en la seguridad, sobre los cuales es autora de numerosos artículos, libros y autora y editora de publicaciones en español, en inglés, en varios países. Perdón, Mónica. Sin más, le voy a dar la palabra a Mónica para que nos diga cómo ve los retos que México enfrenta actualmente en materia de paz, acceso a la justicia, como premisas para la seguridad. Tienes la palabra, Mónica, hasta por 10 minutos. Mil gracias, Miguel. Bueno, pues es un gusto estar aquí de nuevo, no solo por estar acompañada en el panel con el embajador Ruiz Cabañas, con quien he tenido la oportunidad de platicar en diferentes momentos, de conversar y compartir la preocupación por lo que ha sido la evolución del país, las conversaciones que he tenido también con Gastón Melo alrededor de los mismos temas, una invitación para estar en Sinaloa hace ya muchos años, las últimas conversaciones y discusiones en Casalam y desde luego en el TEC de Monterrey, en donde tuve también la fortuna de participar como profesora en la maestría de Relaciones Internacionales, de la cual por lo menos uno de mis estudiantes, o soy parte del servicio exterior, habiendo escrito una tesis justamente sobre militares mexicanos y su participación en operaciones de paz. Pero tratando de entrar de lleno al tema, Gastón mencionaba estas reflexiones en torno a qué es lo que nos define, y creo que desafortunadamente el México de hoy está definido por un signo, una marca, que es la violencia. Una violencia que ha evolucionado en los últimos años, de haber estado muy claramente impulsada y siguiendo impulsada por la violencia criminal, la violencia que tiene que ver con el narcotráfico y su desdoblamiento en crimen organizado, pero que es una violencia que se desprende también ya de esos circuitos con una lógica económica y que tiene ya también una dimensión política, con 168 políticos asesinados en el curso de la elección presidencial de 2018. Pero quizá, o tan preocupante como ello, es la manera en la que esta violencia se ha desprendido también de esos circuitos económicos y políticos para entrar en lo más íntimo de la vida de los mexicanos, que son las familias. En el curso de mis reflexiones sobre este tema, me topo con una lectura de Martha Minow, quien fue directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, en donde en un momento en el que estaban enfrentando la exacerbación de la violencia en Boston, llaman a expertos de Irlanda del Norte para tratar de compartir preocupaciones, ver posibilidades de respuestas, y la pregunta que la simbra que le hacen los irlandeses del norte es: ¿ya desbordó esta violencia pública, por llamarla de alguna manera, y ya infiltró al ámbito privado de las personas? Si eso ya ocurrió, estamos realmente en un momento muy complicado. Y creo que estamos ya en ese momento, no creo, estoy segura,
Médicos Sin Fronteras abre misiones en el norte del país, en Tamaulipas, concretamente, con la expectativa de atender casos de violencia física, y se topa con una realidad desbordada de demanda de atención por salud mental. En las universidades estamos viendo hoy la expresión, tendremos el lunes la manifestación en torno a la preocupación por lo que es la realidad de las mujeres en México, del feminicidio, y resulta que esa realidad también podemos rastrearla a la manera en la que la violencia criminal se desborda al ámbito privado. En una tesis de una estudiante mexicana en una universidad británica, con base en entrevistas a profundidad a sicarios, en esas confesiones de perpetradores se topa que en el momento álgido de su primera experiencia de violencia, al asesinar, la figura que recuerdan es la del padre violento, el padre que los maltrata, que abusa de su madre. De la misma manera hay diferentes indicios. Desde luego, el libro escrito por Charles Bowden y Molly Molloy, con base en confesiones de nueva cuenta de un perpetrador, un sicario en Ciudad Juárez, que cuenta la historia de cómo fue reclutado y cómo fue ascendiendo en la carrera criminal. La historia también absolutamente estremecedora de ese joven que en Ciudad Juárez está sentado al borde de una banqueta en espera de que pueda entrar a la casa de una pareja de viejos para asesinarlos a sangre fría y de esa manera mostrar su valentía y su osadía para poder ser reclutado como jefe de sicarios. La realidad de México es una realidad, creo yo, sin embargo, que nos obliga a pensar de manera muy honesta y muy comprometida, más allá de los cambios en los vientos políticos, porque al igual que Gastón señalaba que bueno, en el México en donde sí, pero mañana sí, pero no, una de las características que ha acompañado por lo menos a los últimos 3 ciclos políticos de México y a las relaciones también entre los diferentes ámbitos de gobierno, es una discusión en donde lo que ha distinguido al comportamiento de la clase política es darse la culpa unos a otros, ¿no? Calderón al anterior, Peña Nieto a Calderón, López Obrador a todos los que le precedieron, y estamos en un momento en donde de no haber la seriedad y la responsabilidad política para asumir que este es un problema que nos atañe a todos y que nos rebasa a todos, será muy difícil que México pueda remontar esta situación. Habiendo dicho eso, sí quiero yo subrayar algo, y es que México logra sortear tiempos muy complicados, muy difíciles, en el curso de una transición democrática, logra conjurar los peligros de violencia política, habiendo tenido ya una cuenta no desdeñable de cerca de 300 miembros de la izquierda asesinados, y sin embargo la transición política en el nivel electoral logra transitar de manera relativamente suave y ordenada. De haber sido ese el destino de México, tendríamos las asignaturas pendientes muy claras. Podríamos atribuirle a la clase política la responsabilidad muy clara de no haber atendido asignaturas pendientes que estaban absolutamente perfiladas en el horizonte político y institucional de México. El sistema de justicia, la reforma del sistema de justicia, un sistema de justicia que presentaba grandes debilidades, desbordado, con síntomas de corrupción, pero que a final de cuentas mostraba también ámbitos esperanzadores. Yo recuerdo en esos años, hablando con mi supervisor en la Universidad de Oxford, uno de las grandes autoridades en el tema de democratización, pues dirige una de las tesis de una de las investigadoras que luego se vienen a México, Pilar Domingo, en temas de justicia, en donde el punto de partida de su reflexión era que había ámbitos de legalidad en México. Y uno de los ejemplos a los que Pilar Domingo en esos años aludía constantemente era
la manera en la que los mexicanos aceptamos, asumimos y cumplimos con una instrucción básica: usar el cinturón de seguridad. Había entonces bases que nos permitían vislumbrar la posibilidad de reformas. Lo mismo en las instituciones de seguridad, incluidas las Fuerzas Armadas, en donde la asignatura pendiente era claramente el nombramiento de un ministro civil y poner orden en una institución que, de nueva cuenta, a diferencia de las de América del Sur, había sido una institución, después de todo, disciplinada, ordenada, sometida al poder civil, pero que tenía pendientes una serie de reformas. Lo mismo para temas de policías. Pero se nos atraviesa la crisis del narcotráfico. Y la crisis del narcotráfico, creo yo, después, no creo tener tiempo ahorita en los 10 minutos para profundizar en esto, puedo regresar en las preguntas, pero nos confronta con una realidad en donde a la vuelta de 3 sexenios tenemos más de 313,000 homicidios dolosos. Tenemos, de acuerdo con las cifras oficiales de la presente administración, solo en un año, de enero de 2018 a diciembre de 2019, búsquedas en 519 sitios, 873 tumbas clandestinas, 1,124 cuerpos exhumados, 243 entregados a familiares y más de 61,000 desaparecidos. Esta es la realidad que nos confronta con la pregunta: ¿realmente este es un tema de impunidad? ¿Realmente es viable la reforma institucional en condiciones en donde, según estimaciones en un momento del propio gobierno mexicano, hoy en manos de expertos, incluido Lantia, y el seguimiento de los principales medios de comunicación, el 80% de estos homicidios está de una manera u otra vinculada a escenarios del crimen organizado? Y esa cifra es muy cercana, paradójicamente o significativamente, a la cifra de homicidios por armas de fuego, que en los 60s y hasta principios de los 90s estaba alrededor del 15-20%. Hoy es el 80%. Entonces, esa realidad no solo se traduce en una capacidad de fuego que explica esos 300,000 y pico asesinados, sino también en una capacidad de compra y sometimiento de autoridades. El número de policías asesinados, seguidos hoy por causa común, el número de jueces comprados o asediados, pero hay desde luego también realidades que nos remiten a esos ámbitos en donde, de haber esta disciplina política que caracterizó la estabilidad mexicana durante los años, quizá los mejores años del priismo, hoy no está presente y que no permite que la clase política cierre filas en la relación entre estados y federación, en la relación entre partidos, para identificar lo que son prioridades de Estado y entender y asumir a partir de un diagnóstico común cuáles son los horizontes viables para México, que me temo en una vecindad muy complicada con los ciclos de consumo de drogas de Estados Unidos, hoy fentanilo, con $2 millones de rédito por 1 kilo de fentanilo, destinan a México a ser una democracia con muchos adjetivos, con altos índices de violencia, con un gran riesgo de violaciones serias de derechos humanos y con un papel central y protagónico de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias, Mónica, por tu diagnóstico del momento que México atraviesa hoy y tu llamado a que esto sea asumido pues, por todos y, en fin, tratar de que la clase política defina prioridades de Estado con la participación de la sociedad civil y con la participación de las instituciones académicas, del sector privado, como una labor común. Gracias, Mónica. Doy ahora la palabra a Jaime Suárez Garza, quien es consultor especialista en polemología y solución de conflictos. Si no sabían lo que era polemología, no se preocupen, yo tampoco. Lo aprendí ayer, vi la primera vez que dije esta palabra,
pues no la conocía. Y nos da muchísimo gusto tenerte aquí, Jaime. Jaime es licenciado en Economía por el TEC de Monterrey, tiene la maestría en Ayuda Internacional Humanitaria de la Universidad de Deusto en Bilbao, fue presidente de la Comisión Mixta Nacional Pemex-CM y director de Pemex D2. Ha sido profesor invitado de la Transcendent Peace University. Actualmente es especialista y consultor independiente en negociación y resolución de conflictos. Tienes la palabra, Jaime, hasta por 10 minutos. Buenos días. En mi participación quisiera dar un poco de contexto para análisis posteriores al tema que nos atañe hoy, que es, estamos hablando de instituciones, estamos hablando del tema de paz. Entonces, y bueno, al hablar de instituciones, básicamente las instituciones son conjunto, simplificando, son un conjunto de reglas o reglamentos, leyes, decretos, las reglas del juego, básicamente. Y crean una estructura. Y estas, las instituciones, al ser reglas diseñadas, pues no están exentas de tener contenido cultural. Y al tener contenido cultural, pues todas culturas pueden tener alguna semilla de violencia, incluso involuntaria. Entonces, eso nos va a servir para un posterior análisis cuando hablemos de instituciones y de paz. Hablando de paz, no es necesario llegar a una sola definición de paz, simplemente los acercamientos a qué hablamos cuando hablamos de paz. Algunas definiciones van alrededor de paz es la ausencia de violencia de cualquier tipo. Alguna definición más activa de paz es, ¿qué es paz? Es la transformación pacífica de conflictos. Entonces, trabajar para la paz sería trabajar para reducir la violencia por medios pacíficos. Ahora bien, al hablar de violencia, nos ayuda un poco el marco conceptual de la violencia se puede tipificar en tres tipos, un triángulo. Hay violencia directa, violencia estructural y violencia cultural. Y eso nos sirve para el diseño de cualquier intervención después, porque es mucho menos efectivo cuando se trata de trabajar en uno de los aspectos de la violencia. Es decir, la violencia directa, pues, golpes, balazos. ¿Tal? La violencia estructural es la que se repite porque las estructuras permiten que se repita temas de represión o de explotación o violencia de cualquier tipo. Y la violencia cultural legitima las otras dos. Es decir, son cosas, las creencias que tenemos, las leyendas, los dichos, las canciones, las costumbres, la religión, la cosmología en general. Entonces, muchas veces, o mucha de la violencia que sucede, ni siquiera somos conscientes de que la estamos haciendo, o nuestro marco cultural o mental o cosmológico nos permite hacerlo sin ver que estamos provocando violencia o haciendo violencia. Entonces, bueno, eso es para dar el marco de los tipos de violencia. Ahora bien, si lo que estamos hablando es de instituciones sólidas, pues bueno, para la revisión de las instituciones, cuando diseñamos las instituciones, porque las instituciones pues, llevan un proceso deliberado de diseño, nos es útil analizar el diseño y el impacto de esas instituciones, al menos en varios espacios o en varias categorías. Es decir, el diseño de esta institución, ¿qué impacto tiene en la naturaleza? Un espacio. Otro espacio es qué impacto tiene personal. ¿Qué impacto tiene en la sociedad, en los grupos de la sociedad? Otros, ¿qué impactos tiene en la cultura?
¿Qué impactos tienen en el tiempo? Y si fuera alguna otra categoría, es el mundo. Y al mismo tiempo analizar la capacidad que tenemos nosotros mismos de autocrítica o de detectar fallos o huecos en nuestro pensamiento, en nuestros supuestos, que eso es, que es importante. A veces, si no lo vemos, no lo podemos corregir. Entonces, por ejemplo, con una cosmovisión actual, no solo mexicana, sino, vamos a decir, occidental, ¿cuáles son las víctimas de cómo vemos las cosas, ¿no? y cómo plasmamos nuestra cultura en el diseño de instituciones y qué provocan? Es decir, por ejemplo, ¿quién sale perdiendo en los diseños que hacemos actualmente todavía o los que venimos arrastrando? El planeta sale perdiendo ciertos sectores de la población, vamos a decir, sectores más débiles físicamente, los niños, los ancianos, las mujeres, la gente con menores capacidades, los extranjeros en un país, las minorías salen perdiendo en los diseños de algunas instituciones. El tema del tiempo gana el corto plazo, pierde el largo plazo, entonces pierden las generaciones futuras. Eso es como transversal en lo que diseñamos. En la persona, ¿qué sale perdiendo? Sale perdiendo las dimensiones quizá espirituales y gana más el pragmatismo y las necesidades económicas o de supervivencia. Y son iguales de importantes, no más que en la cultura, ¿qué sale perdiendo? Pues sale perdiendo quizá, hay menos antropología, hay menos poesía y hay más contabilidad y derecho. Y eso, así está el marcador. Entonces, es importante entonces tomar en cuenta estos espacios y estas categorías para analizar el diseño de cualquier institución. ¿Qué impacto puede tener? ¿Quién sale perdiendo y quién sale ganando con el diseño, con este diseño de esta institución? Entonces, eso nos puede guiar mucho a saber si lo que estamos diseñando va a afectar va a afectar al planeta, va a afectar a las generaciones futuras, deja fuera una de las minorías, no está tomando en cuenta a las mujeres, no está tomando en cuenta a la gente mayor, tal. Y eso va a las instituciones todas, desde cualquier ley, desde la Constitución hasta los reglamentos de desarrollo urbano, hasta el decreto de una institución, diseño de un programa de subsidios. Ahora bien, además de analizar el diseño de cada institución, cuando lo estamos haciendo, pues también hay que analizarlo en conjunto, porque pues, obviamente una sola institución no puede atender a todas las necesidades, hay que analizar el conjunto, porque unas instituciones cubren una parte y otras instituciones cubren alguna otra parte. Entonces, básicamente, en mi participación lo que quería aportar es este marco para poder analizar el tema hablamos de instituciones y hablamos de paz, que es lo que queremos construir en este país y que aparte es responsabilidad de todos, no solo como dijo Mónica, no es solo de temas de la administración actual, es un tema de la sociedad y es una responsabilidad de todos. La academia teniendo gran parte de responsabilidad en esto. Pues nos sirve repasar un poquito un marco que nos pueda ayudar para más adelante. Es todo. Muchas gracias, Jaime. Entonces, pues tomamos nota, hay 3 tipos de violencia: la directa, la estructural y la cultural. Las instituciones, por muy perfectas que sean, pues tienen costos para algunos grupos de población sobre otros, y de su diseño podemos ver si son más eficientes para ciertos grupos que para otros. Es importante evitar la discriminación hacia los grupos vulnerables. Y al final, pues el conjunto institucional, porque no es una institución, sino es el conjunto lo que nos va a dar instituciones
más sólidas y más eficientes frente a los desafíos que enfrentamos. Gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a la licenciada Valeria Yolanda Hernández Luna, quien es especialista en temas de género y comunicación, estrategias, y es consultora de la Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, y además es también experta en estrategias de comunicación y acciones en favor de la promoción de la cultura de respeto a los derechos de las mujeres y las niñas. Tiene usted la palabra, licenciada, hasta por 10 minutos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hubo un cambio de agenda. Venía mi compañera Isela, pero es un gusto poder compartirles la experiencia que durante más de 5 años tuve en el tema de violencia de género. Dentro de lo que nos pedían que abordáramos era un poco lo que se ha hecho desde la CONAVIM, como son los centros de justicia, como una política pública, que si bien es una política efectiva, ya que concentra en un solo lugar todos los aspectos o instancias que una mujer que recibe violencia, sea de cualquiera de los tipos y modalidades, evita que esta mujer sea revictimizada. ¿Qué pasa cuando una mujer acude a un ministerio público? Era revictimizada porque de ahí tenía que pasar al médico legista, que le tenía que hacer todo un proceso de revisión, luego pasar con el psicólogo o psicóloga, luego pasar con un perito. Entonces, ¿qué se hace? En el centro de justicia se busca concentrar todas estas áreas donde la persona víctima de violencia tiene que acudir. ¿Para qué? Para que no tenga que estar contando y contando y contando 10 veces la misma historia. Pero ¿qué pasa? Que es insuficiente. En la anterior administración se dio la tarea de abrir al menos un centro de justicia por estado, no se logró el compromiso. ¿Por qué? Porque depende también de la voluntad política del estado. ¿El centro de justicia funciona? Sí, sí funciona, siempre y cuando haya voluntad política también del estado, porque no se trata solo de recibir el recurso, poner el inmueble, sino también de tener el personal capacitado y especializado. Ya lo decían aquí, ¿no? Muchas de las personas del sistema de justicia son llevadas a estos centros de justicia con los mismos vicios y errores que se venían manejando desde otras administraciones, porque son quienes están ahorita operando. Vamos buscando quiénes están libres o de dónde podemos quitar para meter estos centros de justicia. Si queremos que realmente una política de justicia o de acceso a la justicia a las mujeres funcione, tiene que haber voluntad política que se transforme en recursos, no solo monetarios, sino también humanos, capacitar al personal, sensibilizar a las universidades, quienes están impartiendo las carreras de procuración de justicia, abogadas, abogados, ministerios públicos, peritos, tienen que empezar a tomar desde la profesionalización la perspectiva de género. Esto es no omitir ninguna pista. Se ha documentado en derechos humanos que parte del levantamiento de las pruebas periciales se hacen con vicios, se deja fuera información que es valiosísima al momento de presentar una investigación. Entonces, esto es parte del problema que ha impedido que las mujeres accedan a la justicia. Entonces, creo que nos falta mucho trabajo, sí se ha empezado a hacer, sí llevamos un camino muy adelantado, hemos tenido aciertos y, como decía la doctora, tenemos que ver qué ha funcionado y qué no ha funcionado y presentar nuevos paradigmas para poder avanzar. Pero si bien es cierto que el tema de procuración de justicia y acceso a que las mujeres tengan un caso seguro, o sea, que se les trate con dignidad y respeto como merece cualquier víctima, también necesitamos hacerlo desde la prevención. O sea, tenemos que hacer mucho trabajo de prevención, puesto que el mayor número de incidencia se da en casa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la violencia contra las mujeres está en un ámbito cultural y social. ¿Por qué? Porque la principal muerte de mujeres se da a manos de alguien conocido que puede haber sido su pareja actual o expareja. Entonces, esto nos habla de algo, un contexto muy, muy claro, donde el valor de la mujer es propiedad todavía de los hombres y muchas veces se dicen estos temas, ¿no? A las mujeres nos matan porque se puede, porque las sentencias no son fuertes. ¿Y por qué no son fuertes? Porque la menor cantidad de casos de muertes de mujeres se tipifica como feminicidio. Una vez que se tipifica, no soy experta, no soy abogada, pero lo que me lleva a la experiencia es que la mayoría de los casos que no se tipifican de muerte de mujeres violentas como feminicidio desde un inicio, es muy difícil cambiarla una vez que el proceso ya se inició.
es mejor, y varios estados que han tenido ese acierto, es que los protocolos los inician desde que se detecta una muerte violenta de una mujer, y es mejor cambiarlo en adelante, si la investigación así lo dice, a un homicidio doloso, culposo, pero empezar desde tipificarlo como un feminicidio. ¿Por qué? Porque es muy distinto el protocolo, es muy distinto todo el proceso que tiene que llevar, desde la autopsia, todo el proceso forense, y los expertas en temas forenses nos dicen eso, ¿no? Si yo aplico el protocolo desde el inicio, tengo que ver antecedentes, y el cuerpo nos habla. El cuerpo te puede decir si esta mujer, antes de recibir esa puñalada, recibía golpes, porque los huesos, los músculos tardan en sanar, esos golpes se van quedando, entonces el cuerpo habla. Entonces, si lo hacemos desde un inicio como un protocolo de feminicidio, es muy probable que demos con una verdad que pueda llevar a que esta persona presunta culpable se le culpe por un feminicidio, y entonces podamos acceder a la justicia para esa víctima y las víctimas indirectas, que ahora son sus familias. Ahora hay otro tema súper importante que también tiene que ver con este acceso a la justicia. ¿Qué pasa con las víctimas indirectas, que generalmente son las crías de estas madres que quedan en la orfandad, ¿no? Creo que es un tema que nos sigue faltando todavía, generar una política que también a estas personas les permita tener seguridad, porque al no tener una mamá que se preocupaba, que era la que se preocupaba y se ocupaba de estas crías, entonces muchas veces se quedan en casa de abuelas, abuelos, tías, tíos, que no tienen la posibilidad de darles una estabilidad, como podría ser el seno familiar. Entonces sí necesitamos reconstruir el tejido social, sí necesitamos generar todavía políticas públicas que generen acceso hacia estas víctimas que están quedando todavía de lado. Entonces creo que nos falta mucho tema por trabajar, y retomar lo que sí ha servido. Tomar modelos de otros países es bueno, pero hay que hacer un análisis de cómo está construida nuestra cultura, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Muchas gracias a Valeria Yolanda Hernández por su comentario, su presentación. Gracias por recordar la importancia que tiene una institución como el CONAVIM en nuestro país, y yo diría más en estos últimos meses, donde el tema de los feminicidios pues ha hecho crisis y está en la conciencia, creo, no solo de todas las mujeres mexicanas, sino también de los hombres. Valeria nos señala 3 o 4 graves deficiencias. Ha habido avances, pero falta voluntad política del Estado con recursos humanos, no solo materiales. Falta trabajo de prevención, en la medida en que la mayor parte de los violencia contra las mujeres se da muchas veces dentro de las familias, dentro de los hogares. También hay que mantener la figura del feminicidio, tipificarlos así por la propia protocolo que muestra que, como se dice con sencillez, las mataron o ejercieron violencia por ser mujeres. Entonces eso les hace hacer homicidios específicamente con una raíz de género. Y por último, el tema de las víctimas indirectas, como son los niños. Creo que con estas 3 presentaciones tenemos una espléndida material para que ustedes comenten, pregunten. Yo creo que Mónica nos hace ver que estamos en una crisis nacional de inseguridad y violaciones de derechos humanos, por la cantidad de muertos, desaparecidos, fosas clandestinas. Ella pide que todo el país nos unamos, más allá de los momentos políticos o la sucesión de gobiernos, para hacer una verdadera política de Estado. Yo quisiera preguntarte, Mónica, directamente, ¿cómo mejoramos nuestras instituciones de procuración de justicia, de impartición de justicia y de seguridad para hacer frente a la crisis actual? ¿Tú qué harías? ¿Qué falta en el proceso actual para llegar a eso? Hay, creo yo, indicios que nos permiten, como decía ya, ver horizontes esperanzadores, conductas de jueces, que además fue, si hablamos de derechos humanos, es la manera en la que
el tema de la investigación por violaciones serias graves de derechos humanos avanzó en Argentina, cómo con base en conocimiento técnico, con base en asesoría impulsada a su vez por organizaciones de derechos humanos especializadas en litigio estratégico, hay cambios en los comportamientos culturales y en la estructura cultural de los jueces que permite que los jueces entonces interpreten su responsabilidad pública más allá de lo que son los cánones tradicionales y comiencen a investigar con base en jurisprudencia, por ejemplo, internacional de derechos humanos. Y en el caso de México, como ocurrió en Argentina, estamos empezando a ver ciertos casos que son contados realmente de manera milimétrica. El caso de una juez que ya fue reconocida por la prensa, yo la identifiqué y le pasé el dato al gran experto argentino en estos temas, Ezequiel González Ocanto, Carla Macías en Guanajuato, que va un paso más allá de lo que era su papel, ¿no? Era considerar las pruebas y decidir, y lo que hace es ir un paso más allá para pedir más pruebas con respecto a una desaparición, y no solo eso, sino también, como señalabas en el caso de los feminicidios, cambiar la interpretación de lo que es el requisito para que un desaparecido ratifique su desaparición, que es un verdadero despropósito, y aceptar que la víctima no es el desaparecido, sino que la víctima puede ser también el familiar, es decir, la esposa. Ese es un caso. Otro caso son los esfuerzos de reforma de policía realmente admirables. El caso de la policía de Ciudad Neza, que dirige Jorge Amador, egresado del Colegio de México, y que, bueno, en un entorno muy complicado de crimen organizado, lo que hace es armar un proyecto de sentido común, que es cómo se construyen las instituciones. Así se construyó la policía en Inglaterra, y es dignificar a la policía, darles condiciones mínimamente decentes de servicio en términos de salarios, en términos de horarios, y con recursos muy, muy limitados, cambiar la cultura y el entorno político en el que opera la policía, y él lo describe como un cambio en el modelo que lo lleva a establecer sinergias con la comunidad, en donde el policía no tiene que pagar cuota a su superior para poder tener y conducir una patrulla o portar un uniforme o una credencial, sino que hay una rendición de cuentas y una responsabilidad institucional que no solo vigila y disciplina a los policías, sino que también los protege y que los induce a establecer sinergias y relaciones constructivas con la comunidad. Un dato para mí fue muy significativo de una conferencia que dio a un grupo de estudiantes canadienses que visitó el colegio apenas hace 2 semanas, y es el hecho de que él obviamente depende de que gane la elección el presidente municipal para que pueda hacer. Entonces estuvo en 2 periodos, y hay un interregno entre los 2 periodos en los que estuvo, en donde a mi pregunta sobre la vulnerabilidad ante el crimen organizado, lo que él responde tiene que ver con 2 dimensiones. Una es, si hay responsabilidad y voluntad política, que él identifica en el nivel de la autoridad política, es decir, en este caso el alcalde, el presidente municipal, y de ahí al director de la Policía o de Seguridad Pública directamente. Si tenemos ese ingrediente, entonces el otro indicio o el otro dato que él, y se dan estos cambios y de manera comprometida se impulsa este modelo, lo que vimos es que en los tiempos del interregno, donde regresan al tipo de modelo de policía de la cultura mexicana, en donde es el cuñado, el hermano, el tío, y le pasan el moche al de arriba y todos se hacen de la vista gorda, el número de policías asesinados aumentó, en el interregno aumentó a 28. Había pasado, si no mal recuerdo, había bajado de 6 a 3 en el primer periodo, sube a 28 y luego se mantiene elevado en cerca de, creo que 10 o así,
pero es muy significativo que el número de policías baja. Entonces, creo yo que lo que tenemos que entender es que, como decía ya, la vulnerabilidad de México en un entorno en donde hay una disponibilidad infinita de armas y en donde el margen de réditos va a seguir ahí, significa que el tamaño de la voluntad política que se necesita para dar los pasos que se necesitan es de una dimensión verdaderamente excepcional y que requiere también del acompañamiento de la sociedad, porque en el entorno de economías ilícitas hay también lo que yo llamo la dimensión social de la impunidad, que son todos los mantos protectores que comunidades otorgan a organizaciones criminales que están proveyendo el sustento. Entonces, la dimensión es múltiple, va a ser muy complicado, porque la vulnerabilidad institucional es alta ante estas realidades, pero eso no significa que no se puedan hacer cosas. Gracias, Mónica. Pues ya identificaste 3 áreas clarísimas de cómo mejorar nuestra vida institucional: prioridades de Estado con voluntad política, fortalecimiento de las instituciones locales, o sea, los cuerpos de policía local, con nuevos modelos de policíacos, y la participación ciudadana. Con estos 3 elementos me gustaría preguntarle a Jaime, ¿cómo ves nuestro diseño institucional? El actual diseño de las instituciones federales o locales, como tú quieras abordarlo, ¿cómo lo sientes y cómo podríamos lograr mejores instituciones en México de seguridad y procuración de justicia? ¿Qué cambios harías concretamente para reducir el daño a grupos vulnerables y al mismo tiempo pues tener instituciones más eficientes? Miguel, a ver, algunas veces es el diseño de la institución y algunas veces son otros elementos lo que no les permite su efectividad, ¿no? Algunas veces el diseño de algunas instituciones hace que sean insignificantes o irrelevantes, es decir, si existen o no, el resultado sería el mismo. Ese es el problema de algunas instituciones, y otras no llegan a sus objetivos, ya sea por la falta de poder hacer cumplir, o del enforcement, otras por la capacidad organizativa. Entonces, no es solo en el diseño es importante, pero el elemento de enforcement y de capacidad de organización es igual de importante para que las instituciones sean sólidas, efectivas, cumplan lo que tienen que cumplir. Ahora bien, ¿qué nos puede servir mucho? Regresando a lo que comentamos al principio, creo que algo que puede ayudarnos mucho es al menos hacer consciente este triángulo de la violencia y el diagnóstico y la prognosis completo y detallado, pues. O sea, creo que si empezamos a ser más conscientes de nuestra cultura y qué elementos violentos tiene ahí, pero todos, hacer un análisis de qué creencias tenemos, no solo como país, sino también personales o familiares. Ya dijimos, la violencia sucede en las familias. Seguramente hay muchas creencias que no nos damos cuenta y que nos hacen que no pongamos un hasta aquí a ciertas situaciones, o que pongamos manos a la obra a corregir tanto nuestro actuar en el día a día como en el diseño de instituciones. Igual analizar con ese objetivo de ver en nuestras instituciones, en su diseño original, qué pasamos por alto o qué sin querer qué están afectando, qué no están permitiendo o qué están perpetrando. Yo creo que ayuda mucho el hacerlo consciente, porque en ese momento también dejaremos de
dejar la responsabilidad solamente al gobierno en turno y pedirle que todo lo solucione el gobierno cuando no es un tema solo del gobierno, es un tema de la sociedad y de cada uno de nosotros. Entonces, no se soluciona porque hago el gobierno, la violencia sigue pasando, como se mencionó hace rato, ¿no? Entonces, no le alcanza solo al gobierno para diseñar instituciones efectivas, ¿no? Entonces, mi tema sería eso, hacer conscientes o poner en blanco y negro los contenidos culturales y los defectos que haya en las instituciones. Gracias, Jaime. Estaba yo pensando en esta intervención, simplemente me recuerda a todas estas series que en los últimos años han hecho verdadera explosión demográfica en México, en Netflix y en todas estas relacionadas con el narcotráfico, el crimen organizado y cómo esto se ha vuelto parte de nuestra sociedad, que por cierto nos hacen mucho daño, mucho daño en el mundo, nos hacen, francamente, hay que decirlo, la imagen que tenemos como país en el mundo en este momento es el país de los narcos, y eso hace que incluso se devalúen no solo nuestra imagen, sino el valor a veces hasta de nuestro pasaporte. Ah, usted viene de allá, sí, yo ya vi la serie, así es su país, en fin, es terrible. Pero te agradecemos mucho participación ciudadana como antídoto, tomar conciencia y participación ciudadana como antídoto a estos problemas para el rediseño institucional. Gracias, Jaime. Valeria, ¿qué más hacemos para mejorar nuestras instituciones? ¿Qué más podemos hacer según tu experiencia? El próximo lunes tendremos un importante evento que viene desde la sociedad para tomar conciencia del tema de los feminicidios y la violencia estructural contra las mujeres. ¿Qué propondrías tú como cosas inmediatas? Bueno, ya las mencionaste varias, pero si quieres expandirte un poco más de cómo fortalecer estas instituciones. Retomando un poquito el comentario, si alguien, creo que la mayoría, si no la vio, tuvo pláticas en charlas de café de mesa de Joker, la película, de por qué gustó tanto, por qué creó este impacto, y es porque está reflejando la radiografía de lo que estamos viviendo y de cómo nos sentimos. En alguna mayor o menor medida, la mayoría de la gente que no está dentro del círculo de la delincuencia se siente como el Joker, que sales, te acosan en la calle y es bien difícil que alguien se meta, aunque lo esté viendo. Tú como mujer viajas en el transporte público, hace poco comentaba un chico en Facebook que le pasó algo terrible, dice, venía una chica de secundaria y pegándoseme, como que se me repegaba, me empujaba, y yo decía, pero ¿por qué me pega si hay espacio? Dice, cuando volteo como para decirle, oye, deja de estarme golpeando, veo que el individuo que está al lado de ella le está queriendo meter la mano en la falda. Dice, el vagón venía lleno, venían mujeres sentadas y nadie había hecho nada. En ese momento le dije, pásate para acá. Y el chavo todavía lo confrontó y le dijo, dice, viene conmigo, deja de molestarla. No es cierto, no viene contigo, viene conmigo. Y fue ahí un pleito, pero el chiste es que el chico dice, me pareció increíble que hasta que yo no volteé, nadie hizo nada, nadie jaló la palanca. Entonces, esta película eso es lo que demuestra, ¿no? Cómo pasan sobre el Joker, lo pisan, lo patean, y son jóvenes que no tienen un respeto por la autoridad. Decía la doctora, hay que dignificar a la policía. Sí, o sea, no hay respeto por las autoridades, pero no hay respeto desde casa. Las niñas, los niños quedan al cuidado de sus adultos mayores y no les tienen respeto. O sea, se ha perdido, sí, estos valores. Creo que desde la reforma de la institución como familia, viendo a la familia como una institución, pilar de la sociedad, tenemos que empezar desde ahí. Si queremos transformar realmente nuestras instituciones gubernamentales, tenemos que empezar por la institución de la familia. De verdad, estas campañas a veces las pasamos de largo, pero si yo doy mordida, ¿qué le estoy enseñando a mi hija, a mi hijo? Si yo miento, ¿por qué le voy a decir que no mienta? Si yo manejo niveles de corrupción tolerables y veo piratería y no pago mis impuestos, o sea, ahorita con el cambio de la reforma fiscal, mucha gente fue así como de, me van a quitar mi dinero, Hacienda, y le digo, no entiendo por qué la gente se asusta tanto. Si tú llevas tus cuentas al corriente, si tú no tienes fondos que recibes de alguna forma clandestina,
¿Por qué te va a asustar el fisco? Le tenemos miedo al fisco y eso es porque no tenemos una ciudadanía educada. Necesitamos educar más a la ciudadanía en sus derechos, pero también en sus obligaciones, porque si no, justo todo el tiempo vamos a estar esperando que el Estado venga y resuelva. Somos millones de mexicanas y mexicanos que el presupuesto no le va a alcanzar al gobierno. Cuando se decide qué política pública atender, es de verdad difícil tomar una decisión como gobierno. ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el punto más álgido? ¿Me voy hacia la violencia, combate al narcotráfico? ¿Qué beneficios voy a tener? Pero estoy dejando de lado a las mujeres que por años y años y años y años han tenido este problema y que hoy dicen basta y salen a las calles y gritan y pintan y destruyen cosas cuando paristas de universidades toman camiones y nunca les han hecho nada. Pero a las mujeres no. ¿Por qué? Porque nunca habían hablado. Entonces es como todo un contexto de empezar desde las escuelas a generar conciencia, a generar valores para entender dónde está nuestra responsabilidad como sociedad y dónde está la responsabilidad del Estado. Y entonces saber exigirle al Estado y también saber cómo participar con el Estado. Muchas gracias, Valeria. Creo que tenemos ya pocos minutos para preguntas y le doy la palabra a Gastón Melo. ¿Comentarios, preguntas? Conciencia. Por una parte, reflexionar un poco sobre un elemento de la molécula que falta aquí, que es el arte forense, ¿no? Que hoy está viniendo como un respiro para visibilizar eso que se ha convertido para muchos en una estadística o en un referente lejano o en parte del folclore cultural y de este paisaje mediático donde los temas de violencia se han convertido también en el referente cultural más evidente con relación a este país. Entonces, Teresa Margoles, que ha hecho un trabajo extraordinario en materia de esa visibilización, poniendo en juego el trabajo de visibilizar, por ejemplo, los fluidos corporales, creando un vapor, calentándolos en una plancha y haciendo ver que ese es el último momento de la persona que se expresa en el momento en que se ha dejado de visibilizar eso que Valeria llamaba la palabra del cuerpo o el discurso de los cuerpos que siguen hablando allende su debilitación por condiciones de violencia. Entonces yo quisiera promover la idea en que en nuestras casas este lunes extrajéramos nuestro yo mujer, nuestro yo dialogante y pudiéramos también tener una actitud solidaria en nuestras familias para poder pensar esto que Mónica señala perfectamente bien y que es cómo pasar de el elemento teorizante al elemento pragmático, familiar, cotidiano. Si nosotros construyéramos en nuestro ámbito de intimación, las familias en cualquiera de sus condiciones, una reflexión sobre qué está pasando y cómo vamos a pensar y cómo vamos a reaccionar, creo que lo que ustedes han mencionado tendría mucho sentido. A veces nos sentimos con discusiones sumamente alambicadas, aisladas, en edificios elegantes, en instituciones académicas prestigiosas, con personajes que conocen de los temas, pero creo que el gran reto es llevarlo a la cotidianidad. Gracias, Gastón. Había pedido la palabra atrás. Nada más les pido, por favor, que se identifiquen, nombre e institución a la que están afiliados. Ian Ryder, consultor en Impetus. Aparte de los temas que han hablado aquí, que son muy importantes, creo que hay un tema que a veces hay que considerar de numerología. ¿Y a qué me refiero? Siempre hemos hablado en toda esta cosa de seguridad de la cifra negra, que es el porcentaje de la gente que no reporta un delito por lo que sea, por los problemas del Ministerio Público que tiene ahí muchas horas, lo que tú quieras. Pero yo trabajé en un caso donde un procurador puso clínicas especializadas en cosas de violación de las mujeres.
Y entonces muchas mujeres que no denunciaban su violación, por lo que le decía Valeria, pues porque las mandaban de aquí al tingo al tango, un lugar especializado donde era el procedimiento, vamos a llamarlo correcto, para atender esa situación. El problema es que el número de gente que fue a denunciar un delito aumentó considerablemente. Y entonces la prensa se lo acabó. En vez de decir, oye, estoy haciendo esto y la gente está reportando más, toda la prensa y los medios y la sociedad se lo acabó porque según ellos lo que estaba pasando era que había más violaciones. Entonces sí tenemos que tener un sistema donde entendamos qué está pasando y que al generar esa confianza de que la gente pueda denunciar, que es lo básico para que se pueda investigar desde el punto de vista forense, desde el punto de vista estratégico de seguridad, desde el punto de vista de tener toda esa información de dónde están sucediendo los delitos, cómo están sucediendo los delitos, y vamos a decir que se arreglara todo eso, pues sí tendríamos este problema que de repente mañana estaríamos diciendo, subió el número de homicidios, subió el número de feminicidios, subió el número de robos, subió. Entonces sí, creo que es un tema que hay que entender muy bien que estamos reportando, ¿no? Gracias. Tengo varias solicitudes, usa la palabra perdón que lo diga, de varones. Espéreme tantito. Quisiera ver si hay alguna mujer, alguna dama que quiera preguntar o comentar algo, simplemente por equilibrio de género. Usted, por favor, nada más identifíquese. Buenos días, soy Michelle Medina Pichi, soy maestra en Administración Militar para la Seguridad Interior y Defensa Nacional por el Colegio de Defensa Nacional y egresada del TEC de Monterrey. Y mi pregunta va dirigida a la doctora Mónica. Usted mencionaba que una tarea pendiente de las Fuerzas Armadas era el de tener un ministro civil. Me gustaría saber por qué lo considera así. Es parte del marco democrático en el que las Fuerzas Armadas espera no solo se conduzcan, sino que se sometan a la autoridad civil. Es parte de lo que es la normalidad democrática. Y si México aspira a ser un país democráticamente considerado como normal, pues ese debía ser el destino. El asunto es que eso que debía haber sido el inicio de una agenda de democratización, como fue el caso en Argentina o en Brasil o en Chile, México es de los pocos, y no el único país de América Latina que no tiene un ministro civil. Y eso se explica en buena medida por cómo la crisis del narcotráfico y del crimen organizado se cruza con los tiempos de la democratización. Gracias, por favor. Buenos días, Ricardo Escorihuela, soy asesor en estrategia y vinculación. Siento que si tuviéramos que ser asertivos y elegir un problema a resolver para poder empezar a organizar esta maraña, sin duda alguna sería el Estado de Derecho. Creo que tenemos un problema de poca asertividad del diseño legal. El meternos en estos recovecos de feminicidios, infanticidios y demás está haciendo que sea un sistema totalmente inoperante para poder llevar a las cosas. Hoy creo que el tema no es, evidentemente existe una vulnerabilidad aquí por el mismo sistema, pero quien mata a una persona, quien lesiona a una persona, quien le roba a una persona, sea del color, género, condición social, política y demás, tiene que pagarla. Entonces, México lleva muchos años con reforma tras reforma creando un sistema que está tan complicado que el Estado de Derecho es inexistente y la impunidad sigue en los niveles que hoy tenemos. Les voy a pedir que hagan, gracias, pero les voy a pedir que hagan preguntas concretas a los panelistas. Vamos a mantener uno y uno. Hay una dama y muy brevemente, preguntas concretas, por favor. Claro que sí, buenos días, muchas gracias. Violeta Martínez, consultora en The Project Internacional. Y bueno, traigo a la mesa, que ustedes trajeron a la mesa el tema de la igualdad de género. Entonces, a lo mejor conocer su perspectiva, si ha sido exitosa o no exitosa la norma mexicana de igualdad y no discriminación, ¿no? Si como es voluntaria, ¿no? Saber en su experiencia si han conocido que realmente está teniendo el impacto que se esperaba, ¿no? Porque creo que es importante que se tome en cuenta no nada más cuando es forzoso, ¿no? Muchas gracias.
Bueno, sí. Desde mi perspectiva, ha sido buena en las instituciones porque ha sido obligatoria, la verdad. Pero creo que esta es una nueva administración donde sí se está tratando de permear que la norma sea realidad y sí haya un equilibrio. Creo que todavía falta que estemos las mujeres en más puestos de toma de decisión, no solo que tengan que ver con salud, educación, sino con presupuesto, justicia, para que haya realmente un enfoque distinto. Desde iniciativa privada, sí sé que hay empresas que se han querido sumar con realmente cambios sustantivos. Por ejemplo, por no decir goles, pero es Heineken, es una de las marcas que se dio cuenta que no solo podía hacerlo desde una campaña que fuera dirigida a mujeres con un producto específico, sino que tenía que permear desde su CEO hasta quien está abajo. ¿Por qué? Porque normalmente nos invitaban a darle pláticas a las áreas de comunicación, pero resulta que el de mercadotecnia no asistía a estas pláticas. Entonces sacaban campañas donde te ves un spot muy bonito, muy incluyente, con una nueva visión, pero el de mercadotecnia sigue sacando a la chica en bikini. Y por ese ejemplo vamos por muchos. Pero se hizo un esfuerzo desde la industria, al menos de comunicación, y lo podemos ver en diarios como Milenio, como MBS, como otros medios que ahorita ya están manejando con diferente perspectiva el tema de género sin aplicar una norma. O sea, no están metiéndose a la certificación, pero sí están tomando el tema y cambiando desde dentro el enfoque. Gracias. Tenemos tiempo para 2 preguntas más y ya voy a cerrar. Por favor, y después acá Emilio Cárdenas. Sí, buenos días. Gracias, Gastón, por habernos invitado. Gracias a los panelistas por sus excelentes presentaciones. Soy médico, me llamo Marco Polo Peña Corona, tengo especialidades, tengo maestría, tuve la fortuna de ocupar diversos cargos, tanto en el sector público como en el sector privado. Y la ventaja que dan, yo creo que nada más habrá aquí tal vez una persona de mayor edad que yo, la ventaja que dan tantos años es haber podido identificar cómo ha sido el deterioro social, cómo se ha ido gestando y la perversidad en la construcción y destrucción de las estructuras que existían. La creación de estructuras hechas por estados mafiosos determinados a robar, no a hacer, no a construir, sino a robar. No sé si compartan esa opinión. Soy padre orgullosamente de 3 hijas maravillosas que, por supuesto, han sufrido en algún momento algunas agresiones y afortunadamente me lo han dicho y han salido adelante sin mayor daño. Por lo mismo, comparto totalmente el que se expresen las mujeres en ese hartazgo de violencia que ya no es soportable, que también debíamos manifestarnos todos. No solo es feminicidio, es homicidio. Ni un muerto más, ni un asesinato más. Mencionaba las cifras de la pistolización, el incremento de uso de armas. Esto no es casual, esto fue bien determinado. Pero les pongo como médico la siguiente reflexión. Se han puesto a pensar que el lunes próximo, que no vayan ninguna mujer a trabajar, ¿de acuerdo? En muchos hospitales, el 80% o más del personal es mujer, son mujeres. ¿Qué va a pasar con los pacientes? ¿Quiénes los van a atender? ¿Los vamos a dejar que se mueran? Porque las mujeres ese día no van a trabajar. ¿Qué piensan al respecto? Si es que pensaron alguien en eso. Gracias. Gracias a usted. Una última pregunta y ya paso la palabra a los panelistas. Emilio. Muchas gracias. Bueno, soy del Instituto de la Mexicanidad. Yo quería hacer una como declaración, pero lo haré como pregunta y espero estar equivocado.
profundamente. En relación a 3 lecturas que he tenido, una en relación a la justicia, un artículo de Jesús Silva Herzog, extraordinario, en donde en su columna define claramente que en este país no hay la menor posibilidad de justicia, de que el sistema judicial es un fraude, línea por línea, ¿no? Me quedé horrorizado de un hombre que admiro muchísimo. Segundo, pregunta. La primera vez que he leído que un canciller diga, hasta donde tengo yo memoria, que se reunieron en México autoridades norteamericanas y que trataron el asunto de las armas, nunca había yo oído a un canciller mexicano que declarara como Ebrard que se trató el asunto de las armas, 2 millones de armas, en fin, que no pasan por arriba del wall, ¿no? de la pared, pasan por esos túneles fantásticos del queso Gruyère, que es ya los infinitos túneles que por ahí pasan, ¿no? Pero es la primera vez que oigo a un canciller que hablan con americanos diciendo que saber si le paran, además del rápido y furioso y esto, ¿no? Pero una declaración diciendo que se tocó el tema de las armas. Y luego otra lectura también que tuve, de una declaración respecto a los cárteles americanos. Hay cárteles americanos, a lo mejor son coreanos, o son rusos, o son americanos, o canadienses que están distribuyendo lo que nosotros mandamos y que está reconocido por primera vez la existencia. Ahí sí quiero referir a una experiencia personal, en una conversación con Jerry Brown hace muchísimos años, que creo 3 veces ya, su padre fue gobernador de California, él gobernador de California. Se le hizo la pregunta sobre los cárteles que distribuían la droga en Estados Unidos, y Jerry Brown contestó en esta comida que todos son mexicanos, que los cárteles que en California son los mexicanos que están distribuyendo con la mayor eficacia que la Coca-Cola. Son 3 cosas que quiero poner porque pareciera que hay temas tabús que no se han tocado y que ojalá el Instituto de la Mexicanidad pudiera revelar al final de 5 jueves aquellos temas que no están en la conversación, que no están en las palabras de los cancilleres, ni en las portadas de las revistas, en que para mí fueron 3 noticias en el año, creo que del 2020, que son verdaderas revelaciones. Espero estar equivocado y que haya bibliografía sobre esto, pero yo sí quiero preguntarles a ustedes y ojalá esté equivocado. Bueno, yo creo, a diferencia de lo que opina, que la administración actual se tardó, teniendo a uno de los mejores expertos en tema de tráfico de armas hoy como director del Centro Nacional de Información, David Pérez Esparza, egresado del TEC. No pusieron el tema de las armas en la conversación con Estados Unidos, sino hasta después de la tragedia de LeBaron. Y este es un tema que ha estado en la agenda México-Estados Unidos desde hace mucho tiempo, y el principal logro, creo yo, fue el que consiguió Ernesto Zedillo, que sigue siendo una política fundamental en la investigación, que es el marcaje de armas. Logra convencer al gobierno de Estados Unidos de que por lo menos haya una marca que identifique a las armas hechas en Estados Unidos como fabricadas en Estados Unidos y que permite su seguimiento. Nada más se ha logrado y va a ser prácticamente imposible que se logre algo en un diálogo con Estados Unidos, dada la naturaleza de la regulación laxa y las interpretaciones que se hacen de la enmienda 2. Entonces, los esfuerzos tienen que venir del lado mexicano. Y ahí lo que vimos fue que sí, con la administración Calderón se hizo un esfuerzo muy importante para decomisar armas, si mal no recuerdo, cerca de 150,000. El decomiso de armas con Peña Nieto se desplomó a menos de 50,000. Entonces, eso con respecto al tema de armas. Y con respecto al Estado de Derecho y impunidad, desde luego hay
una dimensión fundamental que tiene que ver con la corrupción, incluida en el Poder Judicial, los datos que se han dado del nepotismo, las historias de la familia entera trabajando para jueces y demás, nos dan cuenta de lo mucho que hay que hacer ahí desde el punto de vista institucional y que no podemos explicarlo por narcotráfico. Como tampoco podemos explicar en función de la vecindad con Estados Unidos la verdadera telaraña de leyes que tienen que ver con el crimen organizado que el ministro Cosío y Renato Sales están en proceso de investigar y que señalaron hay 57, si mal no recuerdo, legislaciones a nivel estatal y a nivel nacional que atañen al crimen organizado y que en parte explican que con un muy buen abogado los narcotraficantes mexicanos puedan navegar los recovecos de esas leyes y salir una y otra vez sin que tengan, como ocurrió en Colombia, que asesinar. Entonces, el que no haya cifras, a diferencia de policías o políticos, que no tengamos el número de asesinatos en términos de jueces, quizás explica por eso. Y creo yo que la iniciativa de un Código Penal nacional pues es una decisión en la dirección correcta de poner orden. Es inconcebible que el tema de homicidios, de cierto tipo de homicidios, no figuren en la legislación que tiene que ver con crimen organizado, como sí ocurre en Colombia, en donde hay una oficina especializada en homicidios violentos y que puedan ser la vía de mandar señales muy claras a delincuentes a nivel local de que ciertas acciones, o sea, de que serán investigados y perseguidos y de esa manera atajar la impunidad. Lo de lunes. Yo coincido, hay que hacer un diálogo en casa para justo, si no vas a estar, hay posturas a favor y en contra. Pero creo que el respeto siempre va a ser lo principal, ¿no? Tú puedes estar en contra de una idea, pero no por eso tienes que generar más violencia atacando estas posturas. Y quisiera nada más agregar un poco al tema de los EMEFOS o de los ministerios, de los servicios periciales. Una gran apuesta, y yo creo que sí debería de ir por ahí, es generar un Instituto Nacional de Servicios Forenses. ¿Por qué? Porque cada estado tiene su propia regulación, tiene sus propios protocolos y eso no posibilita que se haya una unificación en protocolos de atención. El generar un instituto que además fuera autónomo también le daría mucho más certeza al acceso a la justicia a las víctimas porque tendrían servicios periciales más certeros. Ya hay una propuesta por ahí, pero no ha caminado del todo. Por lo mismo, ¿no? Hay intereses políticos en ciertos estados donde no es conveniente, por como dice la autora, está metido el narcotráfico, entonces muchas veces no conviene al Estado tener un servicio forense especializado. Entonces creo que también por ahí debemos caminar también en esta apuesta de hacer un instituto nacional que le dé mucha más certeza a todas las víctimas, sin importar si es un feminicidio o un homicidio. Sí, comentar un poco un poco lo que decía Ricardo ahorita. A ver, también es importante que tengamos en cuenta que el tiempo, la tardanza y la complicación es violencia. O sea, el tema de que diseñemos para que las cosas tarden y se metan a recovecos o las burocracias y tal, eso cuesta vidas, eso o afecta el empeoramiento de las condiciones de personas y cuesta presupuesto y tal. O sea, también es un tema, además de las tareas de hacer los análisis, los diagnósticos responsables y completos, el tiempo también afecta. Muchas gracias a nuestros panelistas. No voy a hacer un resumen, pero sí quiero mencionar algunos de los temas que se mencionaron aquí y que me parecen torales para esta toma de conciencia a la que nos invitaron nuestros tres distinguidos panelistas. En primer lugar, creo que es evidente que el diagnóstico es compartido. Tenemos instituciones muy débiles en materia de seguridad y procuración de justicia, sean nacionales o locales. En general, son débiles. El Estado de Derecho en México
continúa siendo muy débil. La delincuencia organizada se ha desbordado al Estado y está afectando la vida de las empresas, la vida de las comunidades, la vida de las organizaciones sociales. Es un problema de todos, lo insistió mucho Mónica y Valeria y Jaime, los tres insistieron, este es un problema de todos y el único antídoto que tenemos los que estamos aquí, pues es tomar conciencia y participar en el ideal que nos pide el Instituto de la Mexicanidad, informarte, exigir y participar. Ese es el antídoto con participación ciudadana. Hay que empezar otra vez los esfuerzos desde la familia con educación. El problema que se nos atraviesa para mejorar nuestras instituciones continúa siendo el gravísimo problema del narcotráfico, crimen organizado. Y esto, creo yo, exige un enfoque sistémico. No puede ser que un día inventamos una policía federal, muy bien, está bien, desde luego no estoy en contra, y otro día inventamos mejor una Guardia Nacional y deshacemos todo lo anterior y volvemos a empezar. O sin tocar los demás aspectos. Lo mencionó Mónica varias veces, la debilidad de las policías investigadoras, de los ministerios públicos, de los jueces, y yo añadiría el último eslabón de la cadena del sistema carcelario, pues está ahí. Se necesita un enfoque sistémico. En mi experiencia, pues ya de algunos años, desde los años del presidente Salinas, trabajé en estos temas, México somos muy proclives a discutir nuevas reformas jurídicas, cambios constitucionales, una nueva manera de hacer las cosas entonces aprobamos cambios constitucionales, leyes y creamos nuevas instituciones. Lo que pasa es que no se aplican. ¿Y qué quiere decir esto? Esto es un vicio que nos viene, yo creo, de la era colonial. Discutimos leyes y pocas veces le damos a esas leyes las capacidades para que puedan ser aplicadas. Entonces, hoy por hoy usted se quejaba de que no hay Estado de Derecho porque está muy complicado todo el marco normativo. No lo niego, está complicado, tiene estándares muy altos, me parece muy bien, no hay que renunciar a eso. El problema de fondo es que no nos hemos dado las capacidades para enfrentar el problema. Los mexicanos pareciera que queremos que nos salga barata la solución a nuestros problemas. No queremos gastar lo que hay que gastar en tiempo, en recursos humanos, en recursos materiales, recursos económicos a lo largo del tiempo para hacerle frente a nuestros inmensos problemas. Déjenme darles un ejemplo. Los carabineros en Italia son 110,000. Son una policía militarizada que depende del Ministerio de Defensa. La Policía de Estado son otros 80,000, Policía Civil que depende del Ministerio de Gobernación. ¿Cuántos habitantes tiene Italia? 60 millones. La quinta parte del territorio de México. Nosotros, para ser proporcional, tendríamos que tener algo así como 500 o 600,000 policías federales en todo el país. Y queremos resolverlo con 120,000 o 130,000. No se puede, eso es solo un ejemplo, pero además queremos resolver el problema cuando un ministerio público tiene 200 o 300 casos que investigar, cuando lo normal sería que tuviera 10 o 12, no, tiene 200, 250. El dato de la impunidad que es de 98% en México, está directamente ligado a estas deficiencias institucionales. Las leyes pueden a veces ser las mejores o óptimas, el problema es que no hemos creado las capacidades para aplicarlas. Un último tema, querido Emilio, el tema de las armas se ha discutido con Estados Unidos, como bien señalaba Mónica, desde hace 30 años, con todos los secretarios de Estado, con todos los presidentes de Estados Unidos. México ha hablado siempre del tema y a veces hemos tenido algunos avances, por ejemplo el rastreo de armas, pero mientras las leyes en Estados Unidos no cambien,
el problema sigue siendo nuestro. Pues muchas gracias por su atención. Gracias a todos y felicidades a nuestro panel. Muchísimas gracias. Nuevamente un panel muy interesante. Efectivamente, ni una más, ni uno más. Y eso creo que nos corresponde a todos. Las cosas tienen que cambiar. Tenemos que vivir en un México mucho más en paz. Y así que agradecemos muchísimo, por supuesto, a nuestro moderador estrella, ¿no? El embajador Ruiz Cabañas. Por supuesto que también agradecemos a Mónica, muchísimas gracias. También agradecemos a la maestra Valeria y por supuesto a Jaime. Así que nuevamente un aplauso.